Hoy te traemos Historia de los ángeles caídos, que son, quienes fueron y lista de los más importantes. En la historia de las religiones hay un tema que suele despertar la curiosidad de casi todos, los ángeles caídos, más conocidos como demonios, aunque técnicamente no sería correcta esta denominación. ¿De dónde surgen? ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles son los más importantes? Estas y otras preguntas son las que intentaremos responder. ¿Qué es un ángel caído? Los ángeles caídos son en realidad de los primeros ángeles que Dios creó pero que se alejaron de él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fuesen desterrados del cielo y, muchos de ellos, enviados al infierno. A estos se les conoce como caídos de Dios o ángeles caídos. ¿Cuál es la fuente que habla de los ángeles caídos? Fragmento Libro de Enoc. Chester Beatty 12, manuscrito griego del Libro de Enoc del siglo IV. La fuente principal para conocer a los ángeles caídos es el Libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía, atribuida por tradición a Enoc, el bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen de los demonios y de los gigantes, la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, e incluso una explicación de por qué el gran diluvio fue moralmente necesario. Estudios han estimado que las secciones más antiguas del Libro de Enoc, principalmente el Libro de los Vigilantes, datan de alrededor del año 300 AC, y la última parte, el Libro de las Parábolas, del siglo I AC. Contrario a lo que se cree, el Libro de Enoc no es parte del canon bíblico utilizado ni por el judaísmo ni por el catolicismo en general, sino solo por las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía y Eritrea. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones o tradiciones cristianas sí aceptan que este libro tiene algún interés histórico o teológico. Fue encontrado en los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en ge'ez, lengua de Etiopía, y de ahí que sea aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, griego y latín. El origen de los ángeles caídos. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre, y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su Creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados que llevó a que Dios los expulsara del cielo, desterrándoles al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad como motivos principales. ¿Por qué cayeron estos ángeles? Aquí existen dos vertientes según la fuente. Por un lado, encontramos los bíblicos como Lucifer, pero por otro encontramos el Libro de Enoc, en donde vemos que cayeron 200 ángeles en total, con Semiasa como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A estos se les conoce como los vigilantes. También llamados Grigori, fueron enviados por Dios a la tierra para velar por la humanidad. Estos se enamoraron de las hijas de los hombres y, tras hacer un pacto entre ellos, se casaron y engendraron hijos con ellas, sabiendo cuál sería su destino. Sus hijos fueron los Nepilim mencionados en la Biblia, semidioses gigantes, hijos de ángeles y humanas. Pero no solo ha sido por lujuria, incluso en el caso de los Grigori vigilantes, muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otra serie de conocimientos que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Para ello se debe tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. Lista de ángeles caídos más importantes. Top 10 ángeles caídos. Luzbel, Lucifer. Lucifer, portador de luz, es también conocido como Satanás, aunque originalmente su nombre es Luzbel, Luz Bella. Es el ángel caído más conocido de todos y quien más veces aparece reflejado en la Biblia, a diferencia de otros que aparecen en el Libro de Enoc. Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo. Le dotó de gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de ser el quien organizase al resto de ángeles.
El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior a Dios y compitiendo contra él. Este fue el motivo por el cual Dios le desterró del paraíso junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él, siendo el primer ángel caído, el más poderoso y el más importante de todos. Semiasa. Su nombre quiere decir, él ve el nombre. Era el líder de los vigilantes, Grigori, y quien instó a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Además del líder de los 200 ángeles caídos, fue el más importante de los 20 líderes y a quien todos le habrían jurado lealtad. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía. Jekun. Jekun es uno de los ángeles caídos más importantes al ser el primer seguidor de Lucifer. Él fue el responsable de confundir a los demás ángeles que posteriormente cometerían pecados, y que en la tierra fue el responsable de enseñar a los hombres la lectura, la escritura y el lenguaje de signos. Quezabel. Es el segundo seguidor de Lucifer y que cayó junto a este, siendo el primero en animar a los demás ángeles a mantener relaciones con los humanos. Azazel. Su nombre proviene de Azaz, fuerza de Dios, según su traducción, aunque para muchos el sentido que se le da en Enoc es el de impudente, es decir, mostrar fuerza hacia, lo que resultaría en arrogante para Dios. Fue quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, la creación de espadas, cuchillos, escudos y abrigos, y enseñó a las mujeres el arte del engaño adornando el cuerpo, tiñéndose el cabello y pintándose la cara. Además, reveló a los humanos secretos de brujería y corrompió sus modales, llevándolos a la maldad y a la impureza. No se debe confundir con Azrael, el ángel de la muerte en algunas religiones, judaísmo e islam. Shamsiel. Su nombre significa Sol de Dios, nombre apropiado ya que dice el libro de Enoc que él fue quien enseñó a los hombres los signos del sol. Fue el 16º vigilante de los 20 líderes de los 200 ángeles caídos. Dios le asignó la custodia del jardín del Edén a este ángel, una vez que Adán y Eva fueron expulsados de allí. Para algunas fuentes, Shamsiel es uno de los líderes de los 200 ángeles caídos, en tanto que otras aún lo consideran un gobernante del cuarto cielo. Gadriel o Araquiel. Su nombre significa literalmente, muro de Dios. Era uno de los jefes de los vigilantes y uno de los más importantes ángeles caídos, el segundo seguidor de Semiasa y uno de los responsables de incitar a los otros ángeles a mantener relaciones con los humanos. En el libro de las parábolas, del libro de Enoc, se dice que él fue el responsable de engañar a Eva en el jardín del Edén. Además, fue quien enseñó a los hombres la geomancia. Tamiel, Casiade. También llamado Casiade, su nombre significa poder oculto y es el quinto vigilante de los ángeles caídos. Fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, los demonios, el aborto y sobre las mordeduras de serpiente, el mal, demostrando a la humanidad que ellos podían llegar a ser tan importantes como Dios. Remiel o Ramiel, Rameel. Su nombre significa trueno de Dios, y en el libro de Enoc se le menciona como el encargado de los resucitados, al ser el responsable de guiar a los muertos a llegar a Dios durante su ascenso. Fue uno de los 20 líderes de los ángeles caídos, condenado por su lujuria. Azkeel. Uno de los guardianes del cielo y a quien se le atribuye ser el descendiente de la maldad, según varias religiones. Otros ángeles caídos importantes. Acniel, este ángel caído fue quien enseñó a los hombres el uso de las raíces y hierbas. Aquibel, fue el ángel caído responsable de enseñar a los hombres los símbolos de la Cábala, texto religioso que analiza los orígenes del mundo. Araciel, su nombre significa luz de Dios y enseñó magia y brujería a la humanidad. Daniel o Danel, su nombre significa Dios ha juzgado, es el séptimo de los 20 líderes de los vigilantes y el responsable de enseñar a los humanos la simbología solar.
Baraquiel o Baraquel, su nombre significa relámpago de Dios. Es el noveno vigilante y fue el responsable de enseñar astrología a la humanidad. Azael, su nombre significa hecho por Dios y fue el 10º líder de los ángeles caídos. Armaros, Amaros su significado es maldito, es el 11º vigilante quien enseñó a la humanidad a hacer y resolver encantamientos. Batariel, su nombre significa Valle de Dios y es el 12º vigilante de los Grigori. Besaliel, Basazael su nombre significa sombra de Dios y es el 13º líder de los ángeles caídos. Por lo antes descrito podemos decir que no existe una fecha ni momento específico de la creación de los ángeles y antes de haber sucedido la fatalidad de los ángeles caídos, todos pertenecían al jardín del paraíso, fueron creados con una misión y un propósito de hecho que cada ángel poseía una cualidad específica. Y esta fue diseñada por Dios para fuera aplicada a los seres humanos en la tierra. El libre albedrío. Dios Padre le concedió a todos los seres humanos el libre albedrío y así sucedió con los ángeles y con Adán y Eva. De la misma forma todos debemos tener las fortalezas para no caer en pecados. En la mayoría de las veces, es más difícil ser buenos que ser malos. Los ángeles no están exceptuados de esta regla y, por el contrario, poseen las cualidades necesarias para saber a lo que se exponen y a lo que en algún momento deben rechazar. Los ángeles poseen la virtud de la justicia, la misericordia y el proceder ante Dios por cada uno de sus fieles siervos y seguidores. De hecho que el apóstol Juan cuando describió el cielo, expresó que en la morada del Señor no existirá sufrimiento alguno, y en compañía de los ángeles del cielo viviremos en el paraíso que el Señor no ha prometido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir más contenido como este.